Los jueces de la Corte en este tema están acusados de favorecer a la ciudad de Buenos Aires a partir de un acuerdo espurio. Es decir, hay una connivencia ilícita entre la Corte y el gobierno de la ciudad que terminó en un fallo que favorece al gobierno de la ciudad absolutamente injustificado, un fallo que no tiene en este momento el doctor Díez, el subprocurador del Tesoro Nacional, está dando las razones por las cuales es un fallo que no tiene razones, que no tiene argumentos, que no tiene fundamentos. Pero la hipótesis que nosotros investigamos es la connivencia para sacar este fallo entre el gobierno de la ciudad y la Corte Suprema. ¿Cómo demostramos esta connivencia? A partir de varias cuestiones. Primero, los chats entre Silvio Robles, mano derecha de Rosati, y Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, que es el que recibe los fondos coparticipables que decidió la Corte. La esposa de Silvio Robles es funcionaria del gobierno de la ciudad. El hijo de Silvio Robles fue funcionario del gobierno de la ciudad. Es decir, hay un montón de situaciones de hecho que dan cuenta de que la Corte, por lo menos Rosati, debería haberse excusado de esto. Cuando el gobierno nacional lo recusa por otra cosa, lo recusa porque Robles cae con D'Alessandro juntos a una fiesta de cumpleaños del fiscal Maíquez, el fiscal de la causa de vialidad. Ahí el gobierno nacional advierte que son amigos, una amistad que claramente incide en el expediente. Entonces el gobierno lo recusó y Rosati rechazó esa recusación. Después esa recusación terminó, pero empezaron a aparecer todas estas nuevas razones. Robles y D'Alessandro, la esposa de Robles, el hijo de Robles, etc. Eso por el lado de los hechos fácticos. Ahora, por el lado del derecho, el fallo de la Corte también es un mamarracho. Es un mamarracho que vulnera normativa, vulnera la ley, vulnera el Congreso, los propios fallos anteriores de la Corte. Entonces, además de que, insisto, no hay razones, no hay justificaciones, no hay argumentos puestos en el fallo para sostener por qué le están dando esa cantidad de plata a la ciudad. Y de hecho, va a venir un testigo, el doctor Alperovich, que es el titular de la unidad de análisis económico de la Corte, que debería haber intervenido por reglamento de la Corte y no intervino en este tema. ¿Por qué no intervino? Porque iba a decir que lo que le estaba dando la Corte, o mejor dicho, lo que le había dado Macri al gobierno de Larreta y que revirtió Alberto, era equivocado, era errado. Por eso la Corte evitó esa intervención, porque le iba a dar un fundamento distinto al que ellos querían usar para beneficiar a la ciudad. Respecto de lo que dice el doctor Díez, diputado Tailade, habló de hechos, de personas y explicó algunas cuestiones técnicas a tener en cuenta como en calidad de testigo. ¿Qué es lo más revelador que cree que él dijo hasta ahora? No, son muchas cosas importantes las que dijo Díez. Primero porque es un testigo absolutamente calificado, es una persona de un prestigio que, te diría, no tienen muchos abogados administrativistas, ni hablar de abogado del Estado. Es decir, probablemente sea el abogado del Estado más importante, Horacio Díez. Lo relevante de Díez son varias cuestiones. Primero, que él estaba presente en las audiencias en donde la Corte intentó llevar adelante un proceso de conciliación entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. En esas audiencias participaba Marcelo D'Alessandro por la ciudad y estaba presente Silvio Robles, cosas que también le vamos a preguntar vinculado a la dinámica propia de las audiencias. Ahora, con respecto al fondo de la cuestión, lo más importante que está diciendo Díez es que el porcentaje que la Corte le asigna a la ciudad no tiene ninguna justificación. Es decir, está hablando Díez de que en el expediente no hay absolutamente ningún hilo conductor para llegar a la conclusión que llega la Corte de que a la ciudad le corresponde el 2,95 de la masa coparticipable. Es decir, no hay ningún cálculo. De hecho, obviaron la intervención de la unidad de análisis económico de la Corte porque le iba a dar un informe negativo en ese sentido. Lo que está diciendo Díez también es que la Corte cambió sus criterios jurisprudenciales con relación a estos casos, fundamentalmente el tratamiento de una acción, de una cautelar, de un amparo, que es lo que la vía que eligió el gobierno de la ciudad.
Así que lo de 10 es muy importante y bueno, todavía sigue declarando, así que... Para terminar, esto podría determinar de que acá, en el caso que se demostrara algo, podría uno pensar a priori que se trata de que acá hay favores políticos u otro tipo de favores, o se sospecha de algo, porque ¿qué explicaría que la Corte sea tan errática respecto de su fallo, sino por un interés específico? Y a usted, escuchando todo lo que lo escuchó, ¿qué es lo que lo motiva a pensar? No, yo ¿Cuál creo, es el- no, a ver, no es que yo tenga una conclusión o una idea respecto de lo que pasó por lo que estoy viendo en la Sospecha, comisión. sospecha. En la comisión me viene a ratificar todo lo que para mí era muy claro y que venía ya bastante difundido, sobre todo a partir de los chats. Acá hay por eso no es solamente un problema entre Capital o la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno de la Nación. Acá hay un problema de la democracia argentina. ¿Y en qué consiste? En que la Corte Suprema de Justicia hoy responde a grupos económicos. Es un soldado de los grupos económicos que condiciona la democracia argentina. Esos grupos económicos tienen sus representantes en el Congreso, que son todos estos mamarrachos que están viniendo a defender acá a los miembros de la Corte. Todo el bloque de Juntos por el Cambio está conducido por Horacio Rosati, que a su vez es conducido por los grupos de poder económico, fundamentalmente Héctor Mañeto, entre otros. De hecho, vayamos a 2 días atrás, una nota, que voy a ver si le puedo hacer una pregunta a Horacio Díez al respecto, una nota de Clarín de Claudio Saboya, un apriete absolutamente directo a Horacio Rosati, entre otras cosas porque dice que la Corte sacó fallos que después no cumple. Por ejemplo, el fallo de la coparticipación. El fallo de la coparticipación, que la Corte dijo que le corresponde tanta plata a la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno Nacional no lo está cumpliendo, pero la Corte tampoco lo está intimando a que cumpla. Entonces hay algo raro que Clarín lo apretó. Bueno, en definitiva, esa es la situación actual. La Corte no representa los intereses de los argentinos, sino de un puñado de empresarios.